Muchas gracias. Siguiente ponente, invito al ingeniero Javier Muro, por favor, con su presentación. Muy bien, buenas noches. ¿Se puede ver mi presentación, por favor, primero? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, bueno, primero agradecer la invitación del capítulo de Ingeniería Eléctrica y saludarlos pues por esta semana y ver si esta semana hemos visto algunos interesantes temas que vamos a seguir de cerca, ¿no? Bueno, saludar también a todos los participantes de este panel. Voy a proceder a contestar esta primera pregunta que se ha planteado, ¿no? Respecto a si esta tasa, la pregunta es si esta tasa es clara, perdón, si es clara esta tasa, ¿no? Y si está clara en la ley de concesiones eléctricas, en su reglamento, y si su forma de modificar también, ¿no? Esa es un poco la consulta. Bueno, voy a transcribir, y aquí he transcrito lo que dice la ley de concesiones eléctricas y su reglamento, ¿no? El artículo 79, efectivamente dice que la tasa de actualización es de 12% real anual, ¿no? Que puede ser modificada por el Ministerio de Energía y Minas previo estudio que encargue a la Comisión de Tarifas Eléctricas, o Sinermin, ¿no? A consultores especializados, y en el que se determine que la tasa fijada es diferente a la tasa libre de riesgos más el premio por riesgo en el país, ¿no? Y esto, la nueva tasa fijada por el Ministerio no podrá diferir en más de 2 puntos porcentuales de la tasa vigente en el momento de que se modifique, ¿no? Y el reglamento establece que la tasa de actualización solo podrá ser revisada cuando los factores que inciden en su determinación hayan sufrido alteraciones significativas que pudieran afectar su resultado final, ¿no? Y tanto la comisión o Sinermin, por iniciativa propia o a solicitud de los concesionarios, podrá encargar la ejecución de estudios siguiendo el procedimiento establecido en la ley, que ya lo hemos mencionado arriba, ¿no? A ver, algunos temas respecto a la tasa, ¿no? Es lo que precisa. Ahora, ¿qué no precisa tanto la ley como el reglamento, ¿no? He listado los más importantes que no precisa en relación a la tasa. Lo primero es si esta tasa es en soles o en dólares, ¿no? Hemos asumido que como las tarifas eléctricas, por lo menos en la distribución eléctrica, son calculadas en dólares, ¿no? Y se calculan cada 4 años así, se entendería que esta tasa también se fije en dólares, ¿no? Pero no establece eso, no se precisa en la ley de concesiones eléctricas. Segundo, y un tema importante, si es antes o después de impuestos, ¿no? Si es antes de impuestos, obviamente que esa tasa va a ser mucho mayor que después de impuestos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando se comparan tasas con respecto a otros países, muchas veces las comparaciones no se dice si son antes o después de impuestos. La ley de concesiones tampoco precisa si es antes o después de impuestos. El tercer tema es que la tasa se asume la misma para la generación, la transmisión y la distribución. Y a pesar que estamos hablando parados hoy día en el 2020, pero efectivamente hace más de 28 años, en el año 92, ¿no? Esta regulación de la tasa aplicaba a la generación y a la transmisión y la distribución, porque el modelo regulatorio de la generación y la transmisión era un modelo donde aplicaba justamente esta tasa. O sea, la tasa se aplicaba en la transmisión, por ejemplo, había un costo medio anual, un sistema económicamente adaptado que se aplicaban a las tarifas de transmisión. La generación era con los precios en barra, que calculaba todos los años en mayo el regulador, cosa que eso cambió, ¿no? Cambió en el año 2006 con la ley 28832, donde la generación y la transmisión ahora
ya no se aplica directamente esta tasa, sino básicamente es una regulación por contratos, por competencia, ya tanto por licitaciones como en la parte de transmisión, también por licitaciones en función del costo. La tasa ya dejó de aplicarse en su forma conceptual del año 92 a la regulación de generación y transmisión. Donde sigue aplicándose es en la regulación de distribución, ¿no? Pero vemos que en otros países también las tasas difieren en cuanto a si el sector que se encuentra, en tanto la actividad de generación, transmisión y distribución. Nuestra tasa está prevista en la ley, incluye los tres sistemas, pero en la práctica, como hemos dicho, solamente y aplica en mayor medida la distribución, ¿no? El cuarto punto es que esta tasa, parados también en el año 92, también en un modelo donde las empresas estatales iban a ser cada vez más pequeñas, porque había un modelo de privatización de empresas, se entendía que las empresas privadas, en este caso, no tenían restricciones a los límites de endeudamiento, de hecho no lo tienen, ¿no? Pero hoy día, después de 28 años, y considerando que las empresas, muchas de ellas han quedado en manos todavía del Estado, ¿no? Existen diversas restricciones para los límites de endeudamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de calcular una tasa de descuento, ¿no? Ya sea para la valorización de la empresa o para el flujo de inversiones, hay que incluir en la ecuación también los endeudamientos a largo plazo, que en este caso más de las 3/4 partes del país de una empresa distribuidora no lo tienen, ¿no? Entonces, otra condición que tampoco está precisa. El otro punto importante es que las cotizaciones de las empresas en bolsa, ya sea local o internacional, infieren porque esa información es la que puede extraer la comisión, el regulador, para verificar cómo se desempeñan las acciones en el tiempo, ¿no? Y esto está asociado al nivel de riesgo. Pero vemos que las únicas empresas que obviamente cotizan en bolsa son las dos privadas, pero también las 3 privadas que están también Electrodunas, ¿no? Pero las empresas del Estado no. Entonces no se puede mirar cómo que se desempeña el rendimiento de una acción en la empresa pública. El otro tema es que tanto la ley como su reglamento no establecen una metodología para el cálculo de la tasa. Y este es el principal punto de discrepancia, ¿no? Porque algunos dirán, esto se aplica el modelo WACC, otros dirán se aplica el modelo KPM, o todas sus variantes, ¿no? Eso no está establecido tampoco en la metodología del cálculo de esta tasa, no está establecida una metodología. Y otro punto importante relacionado con la metodología, que cuando uno verifica cuáles son estas metodologías que se aplican en otros países, incorporan en estas metodologías algunos riesgos regulatorios que existen, que son externalidades a la tasa de riesgo del país, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de la distribución eléctrica en el país, ¿no? Tenemos que hoy día la distribución eléctrica tiene otros riesgos que difieren un poco del riesgo, en este caso el riesgo país. Por ejemplo, el riesgo de las tarifas eléctricas, ¿no? Se ha verificado que cada 4 años que se aplican estas tarifas, hay siempre criterios que van cambiando, no solamente en tecnología, sino en la aplicación de estos criterios, que hace que esa regulación de la distribución sea muy riesgosa. Adicionalmente, se le ha encargado al distribuidor algunas labores... 2 minutos, ingeniero Muro. Perfecto. Algunas labores de comercialización que involucra precios de contrato, de generación, que también son riesgos asociados. Hay un riesgo de incobrabilidad que hoy día no se puede incorporar, porque tampoco está previsto así, en los riesgos del distribuidor. Solamente para poner algunos ejemplos de riesgos regulatorios que hoy día existen, ¿no? Y el punto final es que realmente hay un dilema en el rol promotor que tiene el Ministerio de Energía y Minas en inversión, ¿no? Porque realmente la tasa, y esto lo hemos hablado con diversos consultores cuando han preguntado cuál es la tasa que tiene el país, y decíamos si era bueno o no reducir la tasa, y la primera pregunta que nos hizo estos consultores fue si ya habíamos logrado cerrar las brechas de inversión.
Entonces, si no hemos logrado cerrar las brechas de inversión, el país necesita todavía tener cierta competitividad para atraer estas inversiones que hacen falta justamente para cerrar las brechas de inversión, y especialmente en la parte de distribución, en la parte de electrificación, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, y finalmente en la transmisión secundaria, que es una de las cosas que todavía está afecta a esta aplicación de la tasa, ¿no? Eso sería un poco mis comentarios respecto a si es que está clara esta tasa en la ley y en su reglamento. Muchas gracias, ingeniero Muro. 10 minutos exactos. Algunos de los puntos de las reflexiones ya han sido mencionados, sin embargo, ya que lo tengo escrito, lo voy a leer. Creo que es interesante para la pregunta que viene. La pregunta que viene es si el estudio presentado por Mercados Energéticos es suficiente para la modificación de la tasa de descuento. Es una revisión muy somera, porque el estudio es realmente enorme. Y tengo estas reflexiones que las pongo a consideración de los ponentes, que tendrán también sus propios puntos de vista. La importancia del impacto de la tasa de descuento es muy grande, eso ya se ha dicho y se está viendo. Pregunto si se podría pensar en que la elaboración de la metodología podría ser con la intervención también de los actores del sistema, que son los que tratan, digamos, los que al final van a ser afectados por la tasa nueva que se ponga, que se decida, y que va a partir de una metodología determinada. También, cada sector es totalmente diferente, ya se ha mencionado, en estructura de capital, en estructura de deuda, etcétera, en modelo de negocio, y se podrían pensar en tomar tasas distintas, en vez de una sola como el estudio propone. El otro punto que veía es, ya que la ley es totalmente general, la ley en el artículo 79 habla de 12% y luego una referencia a cómo modificarla, y va a ser necesario, digamos, revisar una serie de aspectos, empezando con la tasa de descuento, y si se plantean cuestiones a aclarar como aplicar, por ejemplo, en soles o en dólares, o antes o después de impuestos, ¿no se podría entonces tener en cuenta todas estas consideraciones también a la hora de que el Ministerio defina una nueva tasa y mejorar ese artículo? Otro punto que encuentro es la pregunta: ¿por qué se debe actualizar la tasa de descuento? ¿La tasa es un tema de política, es la tasa un tema de política pública o es una herramienta para lograr que vengan los inversionistas y asegurar su permanencia en el mercado? Yo creo que esta es una pregunta importante. Se entiende que la regulación debe ser independiente. La regulación no es política, es técnica. Y otro punto también que me interesa mencionarlo y que está en el estudio y lo pone como un argumento es porque Brasil y Colombia tienen mayor riesgo soberano que Perú. Debemos bajar la tasa de descuento para acercarnos a sus tasas de descuento que son mencionadas en el estudio. O sea, estas reflexiones las he tomado del estudio más o menos de una manera rápida, las pongo a consideración de los ponentes y vamos entonces a continuar con los puntos de vista de cada uno para la segunda pregunta, ¿no? Entonces, invito al ingeniero Muro, me parece que sí, que le toca ahora, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, vamos a ir a la segunda pregunta, ¿no? Sí. Si el ¿Quiere estudio que la repita? Ah, no, está. Acá está. Si el estudio presentado por la consultora Mercados Energéticos es suficiente para la modificación de la tasa de descuento, ¿no? Bueno, voy a entrar primero a dos análisis, digamos, que nos va a posibilitar entender, digamos, la aplicación de lo que decía yo en la primera parte, ¿no? Primero que si uno mira la tarifa eléctrica residencial, ¿no?
básicamente está compuesta por el 50% de costo de generación, 20% de los costos de transmisión y un 30% de los costos de distribución. Ya sabemos que el distribuidor es el que recauda el 100% y el 70% lo pasa a la cadena eléctrica y se queda con el 30%, ¿no? Si uno mira dónde se aplica hoy día la tasa de actualización, a diferencia del año 92, que se pensaba aplicarse a los 3 sectores, ¿no? Mira que la aplicación de esta tasa en el sector de generación solamente involucra casi el 2% de un 50%, o sea, casi la aplicación de esta tasa en el sector de generación no tiene mayor incidencia, ¿no? En la parte de transmisión, en la parte de peaje, el sistema principal de transmisión y el sistema garantizado, ahí tampoco se aplica, y se aplicaría solamente a la parte del peaje secundario, que es el que tenemos los distribuidores. Justamente la transmisión secundaria y complementaria, que es lo que tenemos los distribuidores, se aplicaría esta tasa porque finalmente no se ha cambiado todavía las reglas de juego y sigue aplicándose los sistemas económicamente adaptados, al igual que en la distribución. Donde tiene un efecto en la distribución importante es en el componente de inversión. Si uno mira, el 14% de ese 100%, de cada 100 soles, 14 soles corresponden, en este caso, al componente de inversión de la distribución. Y si mira cómo varía esta aplicación, cambiando en el ejemplo de 12 a 10, significa reducir en 10%, un poco más, la parte de inversión en distribución, que es donde justamente queremos aplicar, y para efectos prácticos es donde hoy día tiene mayor incidencia, ¿no? Si miramos cómo se ha desarrollado las tarifas de referencia desde el año 2015 hasta 2020, vemos que el componente de distribución prácticamente ha sido estable, ¿no? Y los que varían son los componentes de transmisión y generación, donde no se aplica esta tasa, ¿no? Entonces, si uno mira la aplicación, puede decir que si quisiera reducir la tasa, involucraría un descuento del 2% casi en la factura del usuario, pero en la aplicación de la inversión en distribución estamos hablando de un 10 a 12%, o sea, le pega directamente a las inversiones del distribuidor, que es donde decíamos nosotros que es la brecha de inversión que le falta justamente al país, porque tenemos hoy día una oferta de electricidad muy robusta, la transmisión también ha mejorado en los últimos 10 años, pero en la distribución no. Entonces, con esto, quisiera incidir también en lo que se ha dicho Walter, ¿no? de Electrodunas, es que la tasa de actualización no es la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y básicamente hago un ejemplo acá de la distribución. Por la parte izquierda, tenemos al modelo regulatorio, ¿no? Entonces, el modelo regulatorio significa que hay una inversión teórica, ¿no? Una inversión teórica que se le aplica a una vida útil de estas inversiones, con un costo de operación y mantenimiento teórico también, y esta tasa de actualización se aplica a este modelo, ¿no? Si vamos a la parte derecha, vemos que las inversiones en realidad no son el 70%, sino pueden ser más de 30% de la inversión respecto a lo que tienen realmente los distribuidores, que 100%. El costo de operación y mantenimiento también es mayor al reconocido, y la cantidad de años que duran los activos es menor, ¿no? Entonces, si uno aplicara esta tasa, ¿no? Considerando estos componentes, la tasa del 12% se convierte en 5.7%. O sea, si queremos ver realmente cómo se aplica esta tasa y su aplicación real, estamos hablando de un 5.7, que es la parte comparativa que tendríamos que mirar. Si queremos reducir aún más esa tasa real de 5.7, si bajamos 12% a 10, esa tasa real será menor todavía en términos más o menos de rentabilidad. O sea, la tasa no equivale ni asegura la rentabilidad, es un componente más de estas 4 patas que hemos hablado, que respecto al costo de operación y mantenimiento, la inversión real, la vida útil y finalmente la tasa. O sea, por sí sola no genera inversiones y depende mucho de la estabilidad regulatoria. Ahora sí vamos a hablar sobre el estudio de mercados energéticos, ¿no? Como lo ha dicho también Rolando, ¿no? Básicamente los términos de referencia de esta consultoría estaban previstos de la aplicación de un WACC,
¿no? Entonces, como hemos visto también en la ley, no establece esta metodología, y aplicar un WACC significa que esta aplicación del WACC se hace a un componente, obviamente, de inversión, o sea, el equity de la empresa, del inversionista, versus otro componente de financiamiento, y se calcula este WACC que se ha previsto, ¿no? Eso, de hecho, que meramente aplicar este concepto así significaría no considerar el efecto que tiene esta tasa a la hora de aplicar en el modelo regulatorio, principalmente en la distribución. Y como referencia, en el año 2010, Ocinermin también encargó a Macrocónsul, y los resultados de esta tasa eran de 14%, ¿no? En ese momento, la posición de las empresas distribuidoras hubiera sido subir la tasa del 12 al 14, ¿no? Pero veíamos que realmente esto eran parte de las reglas de juego de mercado. Eso no se produjo, ¿no? Y ahora que el WACC, en este caso, por la tasa de riesgo país es menor, ¿no? En este caso se considera aplicar a partir de la fecha, ¿no? No puede ser el WACC, porque decimos que el WACC se aplica en nuestro concepto a un modelo de activos reales, ¿no? O sea, un modelo de activos de la regulación donde se reconozcan montos reales. Aquí se ha aplicado el WACC básicamente a un componente estrictamente teórico de inversión, ¿no? Y estos son los resultados. Algunas observaciones que hay a mercados energéticos, la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía encargó a esta reconocida consultora Cambridge, ¿no?, la revisión de este modelo, y una de las conclusiones que lleva esta consultora es que tiene una serie de problemas de concepto, no tanto porque posiblemente haya cumplido con todos los términos de referencia del regulador, pero en su opinión realiza una cuantificación directa sin dar un paso previo de revisar el diseño en la metodología de apropiada, ¿no? Nosotros los distribuidores participamos de las observaciones aplicando la WACC, luego el regulador ha aplicado el modelo KPM, pero ese modelo no hemos tenido la oportunidad ni de debatir, ni ha sido prepublicado para poder ser observado. Y como veíamos también en las tasas que mostraba también el ingeniero Grajeda, esas son tasas también después de la aplicación de impuestos, ¿no? Y aquí estamos hablando de tasas antes de impuestos, que no pueden ser comparables. Todo esto, el MINEN se encuentra desarrollando, también como lo ha dicho Walter de Dunas, ¿no? Se encuentra desarrollando los estudios técnicos que involucre una revisión integral del modelo. Es necesario revisar integralmente el modelo, no podemos cambiar solamente la tasa, así como no podríamos cambiar la vida útil solamente de los activos, o el valor de reconocimiento teórico de los activos, o el costo de operación y mantenimiento. Hay que cambiarlo en conjunto. Ese es el análisis que se viene haciendo a la fecha, y consideramos que de no hacerlo no tendría, digamos, el efecto promotor que debería tener en este caso la tasa de actualización, ¿no? Porque una de las preguntas que 2 minutos. Una de las preguntas que nos hizo también el moderador es ¿por qué esto tiene que ir al ámbito, digamos, de promotor y no a la parte técnica? Justamente porque la parte técnica tiene componentes discrecionales, ¿no? Entonces, esa parte discrecional, que es la parte del modelo de activos que tenemos hoy día, hay que decidir en el país si queremos darles mayor predictibilidad, y hay la necesidad en todo caso de cambiar el modelo, si queremos aplicar un WACC que podamos revisarlo cada 4 años, porque si no vamos a tener una variable más de incertidumbre, que es el WACC, adicionalmente a la actualización tecnológica de los activos en distribución, ¿no? Ese sería mi comentario en este punto, ingeniero. Ingeniero Muro, muchas gracias por su participación en esta pregunta. Ingeniero Muro, sería su turno. Sí, muy bien. Muchas gracias, José. Bueno, yo tengo que indicar en este punto, voy a poner la pregunta es si es oportuno modificar la tasa de descuento en estos momentos, y la respuesta es no, con mayúsculas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente hay
primero, antes de contestar eso, hay tres aspectos relevantes que creo que es bien importante tomarlos en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de la modificación del WACC, ¿no? Cuando hablamos de la modificación del WACC, efectivamente el WACC es una fórmula universal, ¿no? Los componentes del WACC es el que cada consultor en forma discrecional podría tomar de una u otra manera. Ya nos ha explicado el ingeniero Grajeda que para ajustar, por ejemplo, el beta, en el caso de tomar un modelo americano y llevarlo a un modelo de incentivos, se tomó un estudio del Reino Unido, ¿no? Mi pregunta aquí es básica, ¿no? O sea, ¿el modelo del Reino Unido es el que se aplica verdaderamente en Perú? ¿Tenemos los mismos riesgos regulatorios? Definitivamente que no. O sea, ahí hay esos temas regulatorios, hay que definirlos bien, ¿no? Segundo, ¿no? Si queremos ver cómo se ha comportado la tasa de riesgo país del 93 a la fecha, vemos que casi estamos en el mismo nivel que el año 92. Y todo lo que se ha incrementado en estos años no ha significado un aumento de la tasa, porque básicamente lo que estaba predicho era la estabilidad regulatoria, ¿no? Entonces, aplicar hoy día, básicamente diciendo que esto ha venido bajando, no es considerar todos los 28 años cómo se ha comportado el modelo y va a dejar de ser predecible, ¿no? Y el tercer elemento importante también es que he escuchado cómo se ha determinado este componente, porque hay que calcular cuánto es el equity y cuánto es el componente de deuda, y vemos que en el estudio, y ustedes lo pueden verificar en la página 89 del estudio de mercados energéticos, se toma básicamente empresas de generación, transmisión y distribución privadas, ¿no? Y aquí es una observación importante para cómo se maneja el tema en la distribución estatal, que es básicamente las 3/4 partes del país que todavía tenemos, ¿no? Definitivamente que el componente de deuda no llega a ser el 62% por las restricciones que tenemos hoy día las empresas del Estado de endeudarnos más allá del año, ¿no? Ese componente de deuda es muchísimo menor, ¿no? Y no se podría aplicar este concepto a empresas que no tienen la posibilidad de endeudarse, ¿no? Eso es también un tema bien importante, ¿no? Segundo, ¿no? La inversión acumulada en el sector, ¿no? Es básicamente cerca de 27.400 millones de dólares, y como hemos dicho, las inversiones que ahí se reflejan es básicamente, la mayor parte es en la parte de generación, en la transmisión a partir del año 2006, cambiando estas reglas que eran justamente modelos económicamente adaptados, se pasaron a modelos predecibles, una competencia por el mercado, y esa competencia ha previsto tener más inversiones en el país. Eso es lo que todavía no tenemos en la distribución, y es la que nos falta, digamos, cubrir esta brecha de inversión importante, ¿no? Ahora, se ha dicho también que la electrificación rural llega a las empresas distribuidoras, básicamente como un componente que lo hace el ministerio. Pero acordémonos que de ese componente que en este caso el ministerio entrega a las empresas tienen que rentabilizarlas, más o menos entre el 18% de lo que se reconoce como activos es lo que guardan las empresas para rentabilizarlas, y reponerlas al final del día de la vida útil de esos activos. Si tenemos menos reconocimiento de ese 18%, en el momento que toque reponer esas inversiones de electrificación rural, no se van a poder realizar. Y es un tema importante para también el desarrollo del país de los próximos años, ¿no? En resumen, ¿cómo afecta, y por qué digo que no es lo más adecuado desde el punto de vista de una empresa de distribución estatal? Que básicamente la cobertura y calidad de servicio de estas empresas, las inversiones que se tendrían, se reducirían con esta modificación de la tasa a un 23% anualmente, de los recursos que tienen las empresas distribuidoras, porque las empresas distribuidoras no reciben aportes de capital de accionistas privados, básicamente, y el Tesoro Público hoy día es el peor momento para inyectar aportes de capital, considerando que el país necesita inversiones en salud, y necesita inversiones en educación, y las empresas tienen que autofinanciarse con los propios ingresos de las tarifas, ¿no? Entonces, esa parte de componente de inversión es lo que hoy día haría que fuera el peor momento para hacer un ajuste de ese tipo, ¿no?
Tercero, que efectivamente hemos reducido por la caída de la demanda, ¿no? Las inversiones, los ingresos en este caso, de las empresas distribuidoras, y acá hay un apunte bien importante, o sea, nuestro modelo regulatorio no es un costo medio anual que se ajuste, ¿no? Y esto también, para ponerlo, no ser muy sofisticado explicando esto, las empresas, si tienen en este año una anualidad de inversiones de 70 millones y 30 millones de costo de operación y mantenimiento, necesitan esos 100 millones y se divide entre la demanda. Pero esa demanda que calculó el regulador en el año, en este caso, en el año 2018 para las empresas públicas, ahora se ha reducido. ¿Las tarifas se han ajustado? No. Las tarifas no se ajustan. Entonces quiere decir que el costo medio anual que tiene una empresa distribuidora hoy día no le alcanza para justamente atender las necesidades de inversión y operación y mantenimiento. Y eso es porque nuestro modelo no prevé ajustes por caída de demanda. O sea, ya los distribuidores están asumiendo eso porque así están las reglas de juego, ¿no? De una reducción importante de sus ingresos. El cuarto elemento es que reducir esta tasa para las empresas del Estado significa que el valor de estas empresas más o menos va a caer en 8%. Y si estamos pensando en el futuro de tener participación privada en estas empresas, ¿no? El costo de esa participación privada va a ser menor que mantener la tasa. O sea, las empresas se van a desvalorizar y si en el futuro queremos participación privada, como estamos diciendo, ¿no? Podemos estar ofreciéndolas a un menor precio del que realmente cuesta, ¿no? Y por último, es que el impacto en la reducción en la tasa en las empresas hoy día del Estado significa alrededor de 100 millones de soles al año, ¿no? Y ahí vemos a la derecha las inversiones que tenemos programadas, las empresas distribuidoras, están en el orden de los 4.000 millones, esto es fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el programa multianual, ¿no? Y esto se puede verse perjudicado por un ajuste hoy día, que estamos hablando en términos técnicos que no calificaría, digamos, técnicamente, ni mucho menos, digamos, en la parte política, porque obviamente, claro, vender una reducción de tarifa de corto plazo a costa de las inversiones que necesita el distribuidor o el país para fortalecer la cobertura y calidad de servicios, no creemos que sea lo más adecuado, ¿no? Ya hemos dicho los beneficios que tienen estas inversiones, ¿no? En ampliación de cobertura, en calidad de suministro, en la calidad comercial, ¿no? Que necesitamos, y en la transformación que necesitan nuestros clientes para verse mejor atendidos día a día, ¿no? Este es mi comentario con respecto a esta última pregunta, José. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Aquí tengo una pregunta de Marcos Pacheco. ¿Cómo se está considerando en el costo los puntos de recarga de autos eléctricos? ¿Las empresas distribuidoras lo incentivarán? ¿Tendrán un costo que incentive el uso de movilidad con energía eléctrica? No sé si alguno, con toda la problemática que han descrito, si alguno de los ponentes toma esta pregunta. Eso creo que es lo que tendría que decir. No sé si algún otro, Javier o algún otro panelista quiere complementar sobre este tema. No sé, Javier. Sí, bueno, gracias. Yo también quisiera hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que menos consultorías y más predictibilidad, ¿no? Porque realmente cuando incorporamos posiciones técnicas con los ingenieros somos muy buenos en eso, encontrar discusiones técnicas a conceptos prefijados, ¿no? Y creo que incorporar en la regulación opiniones de terceros, digamos, que podrían ir cambiando dependiendo, digamos, el bagaje, ¿no? El bagaje técnico que tengan estos consultores, lo único que estamos haciendo es incrementando el riesgo regulatorio, ¿no? Creo que en el año 2015, un ejemplo, cambiamos el tema de
estos consultores que cada 4 años teníamos que contratar, los distribuidores, que nos costaban de forma importante, onerosa, ¿no? Y que finalmente el regulador no tomaba en cuenta a la hora de calcular, de tomar en consideración eso, ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos como país, como mecanismos de promoción de inversión, es tener reglas claras en esto, y creo que aquí en la distribución claramente no hemos avanzado en eso, y creo que es un tema y una agenda importante de cara a todo lo que significa, por ejemplo, la nueva red inteligente, ¿no? O sea, estamos yéndonos a liberalizar un poco, vemos que hay una liberalización del sector en ese sentido, pero acordémonos que todos estos nuevos elementos que van a entrar en el modelo y en el sistema eléctrico de distribución, tienen que encontrar un sistema eléctrico de distribución robusto, ¿no? Que no melle, digamos, la capacidad para atender estos requerimientos, en este caso, puntos de recarga, ¿no? La red tiene que ser fuerte y para ello la única forma es seguir invirtiendo en fortalecer esta red de distribución, ¿no? Creo que desde un poco desde el campo, del terreno, de la cancha, nosotros miramos que esa es la parte que, por la parte de empresas distribuidoras del Estado, o sea, adicionalmente a este tema de gestión, de ejecución de inversiones, tiene que haber mecanismos que nos permitan cubrir y con estos ingresos que tenemos, todas las necesidades y todas las cosas que tenemos por hacer, ¿no? Bien, Javier, gracias.